buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Casa África en una sesión muy especial de nuestro club de lectura, más presentación del libro, con Odón Mangón y su libro ¿De qué color son los blancos? Estábamos hablando un poquito de cómo queríamos hacer la introducción y cómo queríamos hacer esta sesión, y lo que le interesa a Odón básicamente no suele estar por aquí, y es una suerte y un privilegio tenerla, es poder conversar con la gente que ha leído el libro y bueno, poder conversar con todos los que estamos aquí. Así que primero que nada, darte las gracias por estar aquí. Si han leído el libro han visto que Odón es gabonesa, pero que trabaja en la universidad en Senegal, que es filóloga de filología española, hispánica, es hispanista, es una persona interesada en la literatura, sobre todo la literatura de afrodescendientes españoles, que usa esta literatura para hablar de temas que le interpelan, que le preocupan, como el racismo, como las migraciones, como temas que están en nuestro día a día y que a ella le interesan, y a todos nos interesan. Lo ideal es que hable ella y que hablen ustedes y que nosotros nos quedemos de en medio. Así que yo creo que si quieres empezamos directamente con una breve introducción quizás a por qué escribiste este libro, el tema de la maternidad política o lo que quieras expresar, y luego ya seguimos. ¿Te parece bien? Y voy a poner el aire acondicionado porque allí hay Bizap cerca, por ahí fuera, si quieren en algún momento se tienen que hablar. Vale. Y voy a poner el aire acondicionado. Pues nada, hola, gracias por las palabras de introducción. Buenas tardes a todos, a todas. Gracias por estar aquí. Estoy súper contenta porque estuve aquí, yo creo que en octubre, ¿verdad? O en diciembre, y organizamos algo en la Uni de Compás, y entonces, claro, me encanta volver aquí porque, bueno, es la región, digamos, española más cercana al continente, porque geográficamente estamos en el continente africano. Y me doctoré, ¿verdad?, en el 2012 en la Complutense, en Filología Española, y por motivos obvios, cuando uno tiene un doctorado en Filología Española en España, para que te contraten tiene que ser un milagro, ¿no? Porque es algo que yo creo que mucha gente aquí tiene. Y como es obvio, siendo africana, porque nací en Gabón, y digo que nací porque luego ya soy muchas cosas, entendí también que donde más necesidad había para que yo pudiera desenvolver lo que había llevado años almacenando en la cabeza, era volver al continente. Y en la Universidad Charenton me contrataron ahí en el 2015, y cuando empecé las clases, básicamente yo no ponía en tela de juicio la noción de neutralidad científica. Para mí, los libros que íbamos a proponer en el espacio senegalés en literatura española tenían que venir de España, porque, claro, el español se habla en España, y si yo voy a dar contenidos en español en Senegal, lógicamente tienen que venir de España. Pero claro, con los años fui viendo que lo que se enseñaba en la academia, porque mientras yo ya era madre de afrodescendiente, de padre español, entendí que esos contenidos de ese colectivo no se veían en la academia. Y yo como madre es cuando empiezo básicamente a politizar lo que es ser madre y universitaria. Por eso cuando me presento en público siempre insisto en que soy madre y universitaria, porque es como puedo sentir la necesidad de introducir en la academia el corpus de ese colectivo afrodescendiente español. Y también es cómo puedo entender lo que es ser afrodescendiente a través de las conversaciones de mi hija. Y también entiendo que al fin y al cabo la academia no lo dice todo, y que lo que se enseña en la academia es una selección que termina siendo una exclusión, porque si esos textos no están en la academia, será porque de alguna manera o no se han introducido o alguien tendrá que introducirlos. Y ahí es cuando empecé a entender que la producción del canon era político, y que también la introducción de determinados libros también lo era,
porque de no haber sido madre de afrodescendiente, seguramente habría relativizado el poderlo introducir ahí. Yo hubiese sido como todos esos colegas en Senegal, que consideran que el español es la lengua de España y entonces no hay que darle un calambre al sistema. Y yo entendí que no podía ser así, porque si esos textos hablan de un reconocimiento simbólico en los espacios de reconocimiento políticos, que es la academia, porque la academia es política porque allí es donde se narran las narrativas de poder que vamos a asumir, tragar. Allí es donde enseñamos a los jóvenes a pensar de determinada manera. Allí es donde le decimos a los niños lo que hay que leer, cómo hay que leerlo, la teoría que hay que analizar. Entonces, eso es una influencia. Y por eso hoy en día digo que soy madre y universitaria. Y por eso mismo, pues al cabo de los años también entendí que era importante publicar un libro, porque lo que entiende la academia es publicar. Y mientras no publiques, eso se reduce a una conversación de una madre emocionada por situaciones personales. Y si al cabo de 10 años publico un libro donde explico por dónde empezó todo, donde explico cómo los chicos, las chicas en Senegal hoy son capaces de ponerle nombres a colectivos, a escritores, a escritoras afrodescendientes, allí es donde tenía que hacerlo, publicando un libro también para que los demás entiendan que hay una reflexión estructurada detrás de eso, de yo soy madre, hay una reflexión estructurada. También hay ejes de investigación que han nacido, también hay muchísimas cosas que estamos generando en el continente africano, porque lo que se enseña en el continente africano como lengua española se enseña desde, digamos, una colonialidad, porque no se producen contenidos desde allí. Para mí era como un reto personal, demostrarme también a mí misma, que al cabo de los años que llevas hablando español, ya puedes publicar un libro en español, porque era también un desafío personal, porque, como lo digo, el español no es mi lengua materna. Y me gusta decirlo porque es un esfuerzo de años de hablar una lengua que es mi tercera lengua. Cuando yo hablo, reflexiono, pienso en la gramática, no es algo que me nace de así como me pudiesen hacer, como mi hija habla una lengua española que es suya, porque nació aquí, porque se crió aquí, en Madrid, pero el español no es mi lengua. Entonces, claro, todo eso son procesos de empoderamiento personal, de difusión de saberes que también están, y de entender que más allá de leerme un libro de afrodescendiente, también me han nutrido las conversaciones que yo he ido teniendo con mi hija. Y entender también que muchos elementos, que hay personas que antes no tenían presencia mediática y que gracias a las redes sociales, muchos colectivos pues me han permitido tener acceso a sus textos. Yo he podido nutrirme de reflexiones de esa generación, porque también yo buscaba fuera de los libros lo que no existía en la academia. Entonces podía conectar con gente, jóvenes que publicaban contenidos en las redes, podía estar al tanto de sus publicaciones porque ellos se visibilizan en los espacios académicos, en los espacios virtuales, y de ahí entendí que en el fondo la academia no es el único espacio que produzca saberes. Hay otros muchos mecanismos de producción de conocimiento. Y por eso, después de esos 10 años de publicar ese libro, yo ya pues estoy estudiando cómo se genera conocimiento en los espacios digitales, porque también hay conocimientos ahí más allá del barullo. Hay cosas que podemos sacar de eso. Entonces, claro, lo que me interesa no es tanto dar una conferencia, es conversar, porque me interesa también conversar. Me interesa de algún modo saber que una madre, por ejemplo, de afrodescendiente, que se lea el capítulo donde digo cómo educar a un niño mestizo en un contexto racialista, que me diga, eso sí me habla y me interpela, porque eso no lo hice solo para académicos, lo escribí para que cualquier persona pudiese sentirse identificada y con ganas de saber, pues, eso que es, que en el fondo esos chicos no solo están chillando, están contando algo, ¿no? Están diciendo, están compartiendo un relato. Y pues eso, yo solo quiero que conversemos básicamente y no que me dedique aquí a hablar todo el rato. Así que es una introducción para agradeceros vuestra presencia
y pues para que me hagáis las preguntas oportunas que estiméis. Así que nada, gracias por estar. Para la gente que quiera, ¿no? Bueno, aquí el Club de Lectura ha estado leyéndose el libro de Odom, y no sé si hay gente que tenga comentarios, que tenga preguntas, que tenga inquietudes, que quiera hacer una reflexión sobre lo que ha sido su lectura y quiere aprovechar el momento, o bueno, que no haya leído de todas formas también aprovechar el momento en que Odom está aquí para poder plantear el estudio. A mí, por ejemplo, el principio del libro, cuando estableces lo que se considera tradicionalmente, lo que vale la pena enseñar en el ámbito universitario, lo que se valora en el ámbito académico, y hablas del caso de la persona que está trabajando en un telar en Gran Bassam, en Costa de Marfil, y ese conocimiento en una lengua que no es de las tradicionales de la academia, como puede ser el español en este caso, el inglés, el francés, está hablando de aquella forma, el francés no puede expresar su conocimiento en un idioma que sea respetado en el ámbito de la universidad, y ese tipo de conocimiento práctico tampoco se valora específicamente en el ámbito de la universidad. Me parece súper interesante cómo hablas de saberes que tienen cabida dentro de la academia que se ha creado en Occidente, y cómo hay un montón de saberes, un montón de conocimientos que se quedan fuera. Para romper el hielo y empezar, luego ustedes ahí. No sé si dejarles luego. Venga, vale. Okay. Pues básicamente yo soy consciente de que hay otras formas de producir saberes, porque yo soy una persona que vive entre varios mundos, porque las herramientas que yo me sé del feminismo las sé porque me las enseñaron mis abuelas. Entonces, claro, lo que pasa es que la academia occidental en la que estamos nos exige como una disociación cognitiva, es decir, que tú entras aquí y ya eres una persona que piensa, eres una cabeza pensante, pero vamos a ver, yo soy un elemento de la sociedad. ¿En qué momento hago esa operación de ahora estoy pensando, no soy yo, y ahora soy la académica que está analizando un elemento? Y yo me niego a eso, a ese dualismo cartesiano, ¿no? Que te decide que ahora es cuando tiene que estar pensando, porque esa objetividad, en mi opinión, hay una construcción política de la objetividad, porque no estamos en una torre de marfil mirando desde arriba los elementos. Un sujeto y el objeto de análisis, ¿en qué momento conseguimos separar esos dos? Esa es la pregunta que yo me hago. Entonces, claro, en el ejemplo que tú tomas de ese chico que yendo por la calle de Gran Bassam, en la ciudad de Costa de Marfil, entro allí porque quería comprar una tela. Y espontáneamente se me acercó y me quería enseñar cómo se tiñe una tela, el proceso creativo de todo eso. A mí me violentó, porque primero estaba muy ilusionada de cuánto conocimiento, ¿no? Y con mi cabeza investigativa decía, pero ese tío es un colega docente, porque básicamente sabe cosas que ninguno sabría, porque sabe, basándose en la experiencia. Y por eso hay un capítulo en el que titulo la praxis, cómo medimos la praxis, porque es un mecanismo de saber. Entonces, claro, ¿cómo hacemos para que personas en el contexto africano que no tienen o que no cuentan con un título académico tengan derecho a enseñar lo que saben en la academia? No hay mecanismo para poder homologar títulos, no sé, homologar experiencias, para que esas personas que saben en su dominio también tengan el derecho de enseñar en la academia. Y cuando analizas el por qué esas personas no están en la academia, entiendes que son mecanismos de exclusión. Primero porque él no cuenta con la carrera académica occidental, no tiene un doctorado como yo, entonces él nunca podrá enseñar en la academia. No habla una lengua occidental porque son las lenguas de conocimiento y de validación de conocimientos en la academia. Entonces es una violencia epistémica en el contexto africano, porque no somos europeos. Puedo entender que esta realidad se entienda aquí, pero en el contexto africano no podemos seguir negando quiénes somos, porque cuando niegas de ese conocimiento que existe, estás de algún modo
negándote a ti mismo. Y es esa violencia que yo sentí cuando vi a ese chico con ese conocimiento abrumador. Y también con la idea de que el proceso de conocimiento y de producción es colectivo. Él entendió que no tenía que pagar no tenía que pagar nada. Entendió que era una transmisión colectiva. Y me quería enseñar directamente cómo se hace. Me pareció de una forma increíble, ¿no? Y también digo yo, pues no hace falta estar en una sala recibiendo conocimiento. Él entendió que en ese momento estaba allí y podía empezar a impartir su clase, ¿no? Entonces, claro, todo eso me parece importante que en el continente africano, que los discursos oficiales están hablando, pregonando la descolonización de los saberes, podamos realmente plantearnos qué hacemos con estos que sí pueden participar en el desarrollo económico, epistémico, político, agricultura. Mi madre te hace y te produce una piña impresionante. Ella no es agrónoma, es agricultora. Ella sabe en qué época del año hay que plantar, lo que hay que llevar cuando vas a plantar, con el código. O sea, eso es un conocimiento, no me vais a decir que eso no vale nada. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo en qué momento puede operar un agrónomo y en qué momento puede participar mi madre como agricultora. Son conocimientos que no podemos desechar, porque estamos perdiendo, desde luego, un potencial que nos ayudaría mucho a fortalecer nuestra sociedad. Claro. ¿Se animan? Es verdad, en ese capítulo, a mí me gustó mucho lo que eran las historias que estaban dentro del libro, como por ejemplo la del chico del Gran Bazar, ¿vale? Su propia historia y cómo lo vive y cómo podríamos el resto de la sociedad extraer de él un conocimiento, como tú bien dices, que nos sirva a todos. Pero a la vez me gustó también el tema que contabas de las madres blancas casadas con africanos que después tenían los hijos. Esos hijos descendientes africanos, ¿cómo sienten? ¿Cómo se encuentran en la sociedad? Muchas veces no funcionan en una, pero tampoco en la otra. Esa desconexión a lo mejor me resultó muy llamativa. También me encantaron un montón de historias que contabas, como la de los siete martes. También me pareció muy gráfico, es decir, todos los capítulos tenían ese aspecto gráfico que les daba esa sensación de poderte entrar en una historia. Y aparte, después el otro lado del libro, que a mí me parece que yo lo diferencio de esas dos partes, el otro lado del libro es el lado de asumir que todos somos nuestras circunstancias, nuestro lugar de nacimiento, nuestra raza, religión, y que es muy difícil desprendernos de eso. Al final llegas a la conclusión de que es casi imposible, que por muy buena voluntad que tengas, por muy empático que quieras ser con otras culturas y con otras sociedades, es muy complicado desprenderse uno de su propio maleta y de su propia cultura. No sé, esas dos vertientes son las que yo analizo en el libro, la de las historias, que me encanta, como la del chico, y la del sentimiento profundo del arraigo. Claro, es que el libro lo que pretendía, como digo, es humanizar la ciencia. Entender que si lo que yo teorizo en la academia no me vale en la sociedad, para mí es una pérdida de tiempo. Quiero que cualquiera que se lea el libro sepa que eso se puede aplicar a mi vivencia, entonces es factible y es útil, entre comillas, pero hacer la ciencia por la ciencia solo para tener títulos académicos, solo para tener artículos publicados, solo para ser una superdocente conocida en el mundo y tener sus artículos en revistas indexadas, a mí no me interesa, si no me sirve para la sociedad. Si escribo sobre afrodescendencia y mi hija no puede entender lo que estoy contando ahí muy sinceramente no me sirve. De hecho, mi hija ya es la persona referente. Se tiene que leer un texto y se lo entiende, entonces digo, pues igual los demás lo van a entender.
porque es importante para mí que cualquiera entienda lo que estamos diciendo, lo que estamos produciendo en la academia, porque realmente lo que producimos es también para la sociedad, porque la sociedad es el objeto de estudio de la academia. Sacamos de ahí un ejemplar, un muestrario para analizar. Entonces, claro, es importante que lo que escribo aquí, al menos que alguna gente diga, yo creo que eso le podría haber pasado a mi primo, o me suena mucho, o me es muy familiar. Era muy importante poderlo decir. Entrelazar o hacer dialogar textos que que hemos estudiado en la universidad en Senegal, también compartir experiencia, vivencias, todo eso es importante, los testimonios y también las frustraciones o las limitaciones, es una cosa muy humana, entonces, claro, era para mí muy importante poder conectar eso. Y también desprenderme un poquito de esas normas científicas que te imponen cómo escribir, que te quitan lo personal, porque hay que ser muy impersonal. Eso no lo quería en el libro, quería asumir que yo también soy persona y estoy en el fango de la sociedad y lo que hay. Por eso esas historias me parecieron muy importantes y muy pertinentes. Sí. Hola, buenas tardes. En primer lugar, quería agradecerte muchísimo que hayas escrito este libro y que lo hayas publicado y dónde lo has publicado. Y lo que más me ha gustado es que desde el principio has tenido una gran honestidad intelectual y has presentado tus credenciales. ¿Quién eres? Eres madre, universitaria, negra, atravesada por diferentes condicionantes y antirracista, feminista, decolonial, etcétera, etcétera. Y bueno, pues me veo obligada a decirte que yo también me identifico bastante con muchas cosas que hay en el libro, muchísimas cuestiones, porque también soy madre universitaria, porque soy blanca, porque soy consciente de mi blanquitud. Y bueno, pues estoy por la deconstrucción de todo este entramado del racismo que está patente y que se vive en España, en este país, y que también pues hablo desde África porque vivo aquí y he parido aquí. Entonces, bueno, tenía dos cuestiones, dos preguntas, cosas que me suscitan. Una por una vertiente más lingüística, porque entiendo que el libro, pues como reza su título, es un decálogo de herramientas, ¿no?, para justicia epistémica y desde la práctica, no teorizar, sino que sirva para algo, ¿no?, generar conocimiento. Entonces, como también soy filóloga, me gustaría que comentases un poquito más algunos apuntes que has hecho en el libro respecto a política lingüística, ¿no? Haces un comentario de ciertas actitudes que ya se están viendo en algunos países africanos, de hablar de tú a tú desde la lengua propia, las mal llamadas lenguas indígenas, ¿no? Las lenguas nacionales en esas constituciones africanas. Entonces, quería preguntarte qué piensas sobre el hecho de que muchas de estas lenguas que han sobrevivido durante siglos, se han transmitido durante siglos de forma oral, las mal llamadas lenguas ágrafas, que son muy fuertes, llegan al siglo XXI y están en un proceso de normalización y de hegemonización, ¿no? ¿Qué opinas sobre...? No sé, porque muchas de ellas, justo cuando las normalizas, cuando las estandarizas, las sometes a una norma occidental, claro, para sobrevivir en este mundo pues dominado, neocolonizado, pues
están en el trance de desaparecer. O sea, y muchas de ellas, justo cuando se estandarizan, ya es demasiado tarde, ¿no? Desaparecen. Eso por una parte. Y luego me ha impactado muchísimo el capítulo que dedicas, bueno, a los llamados matrimonios mixtos, porque, bueno, pues también soy madre de 2 hijos africanos que viven con estupor pues ese no lugar, esa racialización, uno de una manera consciente y el otro un poco con endorracismo, ¿no? Entonces me gustaría que hablaras de estas zonas de choque y de cómo hay un momento en el libro que dices que, claro, que el amor no es la solución, algo así, no sé, no recuerdo exactamente las palabras, pero cómo podemos pretender en un momento dado, ¿no? Solucionar esa brecha que hay, esa gran desigualdad y ese gran privilegio que sostiene el sistema racista, solucionarlo con amor. Y me pregunto, a lo mejor no solo con amor, pero que no habrá una solución mágica tampoco. No sé, me gustaría que comentaras esto. Gracias. Pues gracias por tus observaciones. Yo quiero, no estoy diciendo en la parte del amor y el amor entre comunidades que llaman mixtas, de eso el contexto mixto es muy problemático porque a qué nos referimos cuando hablamos de mixidad. La cuestión es que el amor, si el amor permite que acabemos con el racismo, pues igual el amor también podría haber permitido que acabemos con el sexismo, porque claro, 2 personas que se aman no impide que haya dinámica de poder. Claro, en mi opinión, no podemos solucionar acabar con el racismo porque la gente se sigan amando. Hay que educar a la población, educar a la conciencia crítica, es decir, que más allá del amor, que son situaciones subjetivas, porque cuando tu hija, en el caso de mi hija, sufre un acto de racismo por primera vez, ella no es consciente de lo que significa negra de mierda. Cuando se lo dijo un niño de 6 años, me comentó, pues ese niño es tonto, mamá, ¿qué me está diciendo? Porque yo no me siento identificada con lo que acaba de decir. Pero ella no se sintió identificada porque yo le di las herramientas de autoestima, de orgullo propio, pero eso no tiene que ser así. Tenemos que educar a que la población en su globalidad tenga la conciencia crítica de respetar al otro, no solo porque tu madre o su madre le dé las herramientas para defenderse. No tenemos que vivir defendiéndonos, tenemos que disfrutar. Tenemos que permitir que cualquier niño nazca y se críe con el derecho a vivir esta ingenuidad de la niñez y no tener que preguntarte qué ha querido decir ese niño. Y tú buscar las herramientas. Yo busqué las herramientas porque estaba trabajando en eso, en la identidad, porque mi tesis hablaba de identidades transversales. Y entonces, leyendo las teorías, podía tener las herramientas para argumentar y buscar soluciones cuando ella me planteaba problemas. Pero todas las madres de niñas afrodescendientes no cuentan con una experiencia académica de teorías para defenderse. Esa es la cuestión. Entonces, en mi opinión, es conciencia crítica, educar a que en los espacios académicos, en los espacios educativos, un niño, entre comillas, que no sea como los demás, no tenga que sentirse aislado por ser, entre comillas, diferente, porque la diferencia es una creación, es un invento que los adultos metemos en el coco de los niños. Ese niño que tuvo una actitud racista hacia mi hija, realmente no nació así, lo escuchó de algunos adultos que normalizaron que cuando uno está enfadado
podía llamarle negra de mierda a una persona que no era como él. Entonces, esa educación es la que tenemos que tener, que tenemos que divulgar en los espacios educativos, porque en los espacios educativos son los encargados o los garantes oficiales de transmitir valores, y no tiene que ser espacios de aislamiento, donde uno, por no ser como los demás, siente que su espacio no está o sienta que no tiene que estar allí. Esa es la cuestión. Y el problema del fallo en la educación es que desde allí ya te están mal acostumbrando a no ser, porque los componentes educativos excluyen a los que no son de otra manera. Esa es la cuestión. Tenemos que permitir que un niño que está aquí en una escuela primaria de Gran Canarias no tenga por qué decir, mamá, pero yo, ¿por qué no estoy en ese dibujo animado? ¿Por qué no estoy en este libro, el libro de texto? Las expresiones que utilizamos, porque yo hoy, por ser, entre comillas, filóloga, pero también por ser muy sensible a las cosas, cuando mi hija era niña, la expresión color carne, ¿a qué color carne nos referimos cuando decimos eso? Es que hay tantas colores carnes como carnes habidas y por haber. O sea, tenemos que cuidar y que pensar cómo inconscientemente estamos transmitiendo unos mensajes, enviando unos mensajes malogrados, porque un niño que no es como todos y que le acostumbras a decir que el color carne no es su color, está interiorizando que no es normal. ¿Y por qué entonces? ¿Cómo se va a llamar? ¿Cómo va a identificar su carne? Esa es la cuestión. Entonces, claro, los comentarios hacia el pelo, los niños están creciendo, y si le haces comentarios sobre lo que es que no puede cambiar, le estás metiendo en la cabeza preocupaciones que no le tocan, que no tiene por qué pensar. El pelo, si se lo tocas, no se toca el pelo de alguien, de nadie. Es una parte muy personal de la intimidad, y si le malacostumbras a que él tiene que ser un cuerpo que se puede invadir y que un desconocido le puede tocar el pelo, hay un problema allí que estamos teniendo como mayores. Entonces tenemos que educarnos como mayores para rectificar esa inconsciente que está aquí, que sigue estando aquí. Este malestar de cuando hablamos de etnias, de colores, de negros, blancos, que estemos buscando eufemismos. ¿Por qué necesito decirlos muy sinceramente? ¿Qué es una persona racializada? ¿Qué es eso? Los racializados, ¿y quiénes no es racializado? Es que racializados somos todos desde el 12 de octubre de 1492, desde que hemos creado categorías humanas. Somos todos racializados, porque nos han colocado en poderes, espacios, situaciones, contextos que antiguamente no existían. Entonces, cuando una persona dice, yo soy racializada, está buscando un eufemismo para no decir igual la palabra que incomodaba antes. Porque decir negro, pues igual parece que es un insulto. Decir otra cosa parece que le puede ofender. Tenemos que resolver, no en la batalla semántica, pero en cómo cambiamos realmente, de forma que pues no tengamos que buscar eufemismos para designar, para llamar, para mencionar, para verbalizar cosas que están ahí. Y me gusta mucho que las madres blancas se lean ese capítulo, porque mi hija y otros hijos que no tienen madres negras dicen que les falta algo. Yo entiendo cosas y lo puedo decir, pero una madre blanca que no entiende lo que es el racismo porque no lo ha vivido nunca, le cuesta poder transmitir unas herramientas a su hijo cuando le plantea dudas que ella ni entiende. O sea, es un doble conocimiento y un doble aprendizaje. ¿Y ahora qué hago? Yo solo quería tener un niño. No sabía que tenía que ser coach de empoderamiento permanente. Así es. También la sensación, obviamente, a todas las madres nos pasa, que si a nuestro hijo le llega algo, te sientes atacada tú también. Entonces es como te sale y no sabes realmente muchas ocasiones cómo gestionar el asunto. Y probablemente tú
las herramientas, tú reflexionas sobre esa situación de una manera que es súper pertinente y es súper útil. Sí, claro, porque entendí que hay, cuando un niño nace en mundos que se entrechocan permanentemente, creo que hay que enseñarle las herramientas bonitas de los dos mundos y dejar la mierda, entre comillas, para que los demás se busquen la vida. Por ejemplo, de África le enseño lo bonito que pueda tener el continente. Yo no pierdo el tiempo diciéndole que qué mal nos tratan, porque para eso tendrá tiempo de verlo. Yo le enseño las herramientas de las que puede estar orgullosa de ser parte de un continente que tiene potencial, que tiene cosas que compartir. Eso es lo que le enseño. Y del continente europeo pues le enseño muchísimas otras cosas. No tanto porque sé que ese mundo está dominado por Occidente, entonces no me hace falta enseñárselo, pero sí vengo a menudo a que vea a su abuela para que le transmitan cosas que yo no le puedo dar, porque es parte de una cultura que tampoco pretendo dominar. Entonces, claro, porque además estoy en un contexto en el que, por eso no puedo dejar de hablar parte de mi vida, estoy en un contexto en el que mi marido falleció. Entonces, claro, ¿qué hago ahora? Pensaba que él iba a ser quien se encargaría naturalmente de enseñarle las cosas. Entonces le tengo que enseñar los dos mundos por igual. Y económicamente es mucha pasta, porque hay que viajar mucho para que vaya a ver a su abuela, para que venga aquí, porque estamos las dos en Senegal estudiando, además escolarizada en un sistema francés, en el Liceo Francés de Dakar. Está en esos mundos, pero menos mal que se está criando en un espacio escolar donde todos son de muchas partes. El liceo francés en el extranjero es un liceo internacional, de cultura, de posibilidades y también de poder adquisitivo. Está viviendo en un entorno africano, entre comillas, que no es lo habitual, donde los niños viajan a varios países del mundo, donde los niños hablan muchas lenguas, son de muchos espacios, y entonces ese espacio internacional le ayuda a ver que en el fondo hay muchos tontos en la vida, pero que la normalidad es mi normalidad. Eso es lo que se puede enseñar a un niño de eso. Las lenguas. Y las lenguas, sí, sí, claro. ¿De qué? Ah, perdón. La pregunta cuál era, perdón, me acordaba. Que no tienen una expresión escrita, o no están codificadas a la occidental en muchos casos, y que en el momento en que empiezan a ser codificadas, están desapareciendo. Es un debate que yo aquí no voy a poder resolver, básicamente porque en el caso de el hecho de vivir 10 años en Senegal me da bastantes herramientas para entender que lo que pasa en Gabón no pasa obligatoriamente en Senegal. En Senegal cuentan con una lengua más o menos generalizada, que es el Wolof, que habla más o menos todo el mundo, pero en el contexto de Gabón, por ejemplo, yo hablo Fon, que es una lengua que se habla en Guinea Ecuatorial, en Camerún y en otros países, pero no es una lengua, digamos, nacional. Todo el mundo habla francés porque es el filtro por el que todos podemos hablarnos. Pero claro, la cuestión de las lenguas en el continente africano, como en varios espacios donde las lenguas están siendo amenazadas por las hegemónicas, es una situación de la de siempre. Estandarizar no sé lo que es, porque los lingüistas te imponen unas normas que no se adecuan con lo que habla el chico de a pie. Las lenguas que los lingüistas utilizan, yo creo que mucha gente de cierta edad no lo hablaría, porque primero las lenguas, digamos, ágrafas, no se leen en el sentido occidental del término. Entonces, claro, los lingüistas van a su bola para justificar su especialidad, pero nadie copia esa lengua, digamos, cientificada de lo que se hace a pie. La gente sigue hablando y los lingüistas siguen reflexionando en cómo estandarizar una lengua dinámica, porque son lenguas dinámicas. Incluso el Wolof, que se habla en Senegal. Yo no hablo Wolof, pero yo me entero perfectamente de lo que me dice una persona que habla Wolof, porque salpica el Wolof de palabras inglesas, de palabras francesas. Entonces, de algún modo, se convierte también en una lengua criolla, básicamente, porque está siendo influenciada por las lenguas que están a su alrededor.
sea, que las lenguas africanas no son lenguas cerradas, que están también influenciadas por el contexto y muchas cosas. Hay una pregunta. Buenas tardes. Bueno, lo primero, darte las gracias. Me ha parecido impresionante el libro. Me faltan los últimos capítulos por leer, porque desde el principio he necesitado mucho tiempo para la lectura. Era un libro que me daba bofetones a veces, desde una mentalidad que jamás había pensado, por ejemplo, ¿no? Yo siempre me he considerado, por supuesto, no racista, pero es un poco como a veces yo he dicho, un hombre es difícil que se dé cuenta de los matices feministas, porque nunca los ha sentido. Y tu libro me ha dado esos bofetones de nunca lo había pensado, sobre todo desde la academia, ¿no? Tan importante, desde la educación de los niños, tan importantes. Tengo 2 nietos, un niño y una niña, y todo el mundo me decía que me había hecho mucho más feminista desde que tuve una nieta. Claro, porque me daba cuenta de todo lo que estaba repitiendo en una generación que yo creía que ya estaba esto saldado. Con tu libro me ha pasado lo mismo. Ha sido como que necesario. Además, a casi todo el mundo, tengo una cuñada que sus 3 nietos son, bueno, su hijo se casó ya con una persona de, que era, o sea, que era la segunda generación, te quiero decir, ¿no? De Guinea. Su madre es guineana, pero su padre no. Y sus 3 nietos ya son como la tercera generación. Y lo primero que le dije es: también tienes que leer este libro, es muy necesario. A mis hijos lo mismo, ¿no? Es un libro que creo que debería de estar en las escuelas, porque efectivamente los matices tan importantes que recalcas, que, o será que en mi caso, nunca lo había pensado desde las academias y los colegios, desde la base, ¿no? Y entonces agradecerte. Lo de qué color es el color carne, fue automático y dice así, que no me lo puedo creer. No, es que es verdad. ¿Cómo le dices a un niño? Desde los niños pequeños, ¿cómo les dices que nunca aparecen en los libros de forma natural, ¿no? Todos. Y esa exclusión, efectivamente, que las mujeres además podemos entender tanto. Decía una Amelia Valcárcel, ¿no? En algún momento cuando escribí mi tesis me di cuenta que no podía escribir en femenino, que solo podía escribir en masculino. Entonces creo que es tan importante que tú hayas llegado a tener esa hija para percibir todos esos matices y darnos los bofetones que necesitamos, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Hay una pregunta también por el chat, que es muy concreta, se sale un poquito de todo el tema del libro, pero bueno, por la situación de las protestas en las universidades de Senegal en este momento, si puedes explicar un poquito lo que está pasando en los campus ahora en Senegal. Me convierto en corresponsal. Se supone que como soy docente no puedo opinar para no poner a mal la institución. Pero no, yo creo que esa es una opinión a nivel muy personal, no como representante, porque no represento aquí a ninguna institución. Yo creo que es una pena que una generación, que son más jóvenes, el presidente de Senegal y el primer ministro de Senegal, es una generación, digamos, relativamente más joven que la de antes, ¿no? Y está documentado que los jóvenes senegaleses, y concretamente la academia, estuvo cerrada meses por la protesta, porque querían que el presidente ahora y el grupo que representa fuera o llegase al poder. Es una pena que al fin y al cabo, por eso entendemos que hay que acabar con la estructura y no con los cambios de individuos. La cuestión es estructural. ¿Cómo es posible que cuando llegan al poder personas que pensamos que iban a tener ideas renovadoras, vuelva a pasar lo que ya había pasado en épocas atrás? Las violencias
policiales es problemático, entonces es una cuestión estructural. Opino que no tenía que haber pasado. Opino que no teníamos que haber llegado al extremo de perder una vida para recapacitar. Y es una pena que tengamos que llegar a esos extremos para que luego cerremos la universidad y que pensemos cómo rescatar o salvar lo que hay. Espero que de cara al futuro no se vuelva a repetir. Marcelo. El libro tiene una elevada calidad universitaria, académica y científica, con enfoques muy bien estructurados y muy bien unidos. Y la verdad es que el libro este es muy interesante porque es muy transversal, abarca muchos temas. Entonces, ¿cuál es el público objetivo? Los lectores tienen que ser muchísimos. Yo lo resumiría en los que desean culturizarse, los que necesitan sensibilizarse, los que quieren empoderarse, pero con todos los respetos y muy respetuosamente quería presentar la inquietud de que para hacer llegar este libro había que divulgarlo, había que presentarlo de una manera resumida y sencilla. A mí me viene a la mente los viejos y antiguos fascículos, y esto no es una idea original, esto ya lo hizo Marta Harnecker con los cuadernos de educación popular para divulgar y dar a conocer el marxismo en América Latina y en España. Entonces, este libro merecería la pena ser editado y traducido en África en multitud de lenguas y ofrecido pues ahora hay métodos mucho mejores y más efectivos que los antiguos fascículos, y ofrecido de una manera sencillita y de una manera resumida. Y luego, ya para terminar, me ha gustado muchísimo que hayas definido la cultura como toda manifestación digna de la vida, con lo de el cultivo de las piñas y el tratamiento de las telas. Pues gracias por ese resumen súper denso y condensado. Hablando de las lenguas, muchas veces cuando publico un libro así en español, mi familia me pide que lo traduzca al francés. Y cuando publico un libro en francés, me piden que lo traduzca al español. Y siempre digo, en general, la lengua que yo elijo para escribir depende del público objetivo. Es decir, si estoy hablando de la afrodescendencia española, entiendo que el público objetivo es el hablante hispano o el español. Por eso hablo de eso, porque en esa lengua es cómo lo descubrí, cómo lo vivo, ¿no? Pero cuando hablo, por ejemplo, en las cuestiones de las relaciones incestuosas entre Francia y sus antiguas colonias, entiendo que lo puedo y lo debo de decir en francés. Entonces, ese de alternar entre lenguas, traducción, publicación en francés o en español, también depende de las temáticas que vaya a desarrollar y del público, porque muchas referencias las recogí o las cogí de contextos que ya se daban, que tenían herramientas. Cuando explico lo que pasa en un contexto español, estoy buscando herramientas a veces de Estados Unidos, de Francia, de Italia, de Brasil, porque ahí es donde ya están esas herramientas teóricas para poderlas aportar aquí. Porque las lenguas también son mecanismos de hermanamiento, de conexión, de difusión. Entonces busco también eso. La lengua no solo es porque quiera publicar sobre las herramientas en la academia, pero porque yo sé que si yo publico en ese espacio, me estoy dirigiendo a un público al que le puede llegar o al que le hace falta. Entonces, claro,
las traducciones a lenguas, pues también volveremos a lo mismo. Si traduzco a lenguas africanas, ¿a qué lenguas? ¿En qué herramienta? ¿En qué contenido? ¿En versión oral? ¿En los audios o en los libros? Porque si no, el libro también es elitista. Yo soy consciente de que cuando publico un libro así, no todo el mundo me vaya a leer en determinados contextos, porque el libro es una herramienta elitista, de algún modo, ¿no? Yo creo que con lo que estaba comentando Marcelo, una de las ideas que a mí personalmente, una de las ideas que me parecen, bueno, son muchas ideas atractivas, pero desde el campo de la academia, cuando todo es tan específico y todo está tan acotado, te especializas en este fragmentito de la realidad y hablar de un cruce de disciplinas y de conocimiento, de una perspectiva más amplia, de que las cosas no están estancas, que somos cuerpo y mente, que todo es mucho más complejo y más denso de lo que nos quiere hacer creer la academia, y que es antinatural organizar el conocimiento como se organiza en la academia. A mí esa idea también me gustó mucho, porque pienso que debería ser mucho más normal y más aceptada en la academia aquí, bueno, y en todas partes. La vertiente interdisciplinar la tengo porque también soy una persona interdisciplinar. Yo no me puedo negar, o sea, no decido si voy a ser interdisciplinar o no. El estar entre varios mundos te da pie a entender que no puedes cerrarte en una disciplina, porque hablas muchas lenguas, vives muchas realidades, estás en varios mundos y clases. Llego aquí, tengo un estatus porque estoy aquí. Igual mañana voy por la calle y piensan que soy una inmigrante que se está buscando la vida, así no me conocen. Entonces, estar entre esos mundos me da para entender que el mundo no puede estar en disciplinas cerradas. Somos cuerpos, mentes, geografías, contextos también y tantísimas otras cosas. Por eso los trabajos que yo hago, por ejemplo, yo no decido si... bueno, busco coherencia, porque quien me lea tiene que entender que aquí hay algo que es coherente. Pero también quiero transmitir complejidad, porque realmente el mundo es complejo. Y como lo vivo desde un espacio muy complejo, donde tiene que intentar atar cabos para crear coherencia y para explicar, para narrar, para contar, para vivir y para que la gente entienda que pues así es como funciona la mente también. La mente funciona con muchas ideas, mucho barullo y hay que buscar coherencia, ¿no? Sí. Bueno, no sé si Melita está hablando ahora. No. ¿Estabas haciendo así? No, estaba pensando. Bueno. No sé si hay otra pregunta, pero también lo estábamos hablando antes de subir, que bueno, las referencias que haces o cómo usas para el aprendizaje del mundo y para el trabajo en el aula con tus alumnos, utilizas los textos de Lucía Momillo, de Chauvin, también de Frantz Fanon, bueno, de diferentes autores, sobre todo afrodescendientes, sobre todo españoles. Y ese interés por utilizar la literatura, que normalmente no se utiliza para eso, para darle un calado diferente y también valorar la experiencia de una manera en la que normalmente no se valora tampoco en el campo de la técnica y en el aula. Es que tenemos que renovar nuestras herramientas de aprendizaje. Si yo quiero que los chicos, las chicas vengan a mi clase con ganas de aprender, tengo que pensar en los textos que les puede llamar la atención. Por eso busco siempre textos contemporáneos, a partir de temáticas actuales, para que entiendan que hay una conexión y una correlación. Por eso mismo, los libros les permiten, o sea, la lengua para mí, la lengua que yo enseño, el español, solo es un pretexto para poder conversar con otros espacios. Y cuando busco textos actuales de afroalgo, para que yo lo presente en los espacios académicos en África, yo quiero que los chicos entiendan que la lengua española es parte de su vivencia y de su día a día, y de que las cuestiones que se abordan ahí también se viven en los espacios africanos. Cuando hablo de migración en un contexto senegalés,
pues sabemos que la cuestión migratoria entre la juventud es muy presente. Es importante que podamos aportar las herramientas para generar el debate en la academia, y la mejor manera de generar ese debate es aportando los textos más actuales que haya, para que ellos entiendan que hay una conexión entre lo que pasa en España y lo que está pasando en Senegal concretamente, ¿no? Entonces, sí, y también sé que la academia africana está permeada por mecanismos de alienación muy profundos, entonces tengo que buscar las herramientas para que ellos entiendan cómo podemos salirnos de eso, con herramientas, con textos ilustrativos, con reflexiones similares, anécdotas que pueden pues llamar la atención, y hay muchos que vienen a mi clase porque dicen, por primera vez, ese texto en español está hablando de nuestra vivencia. Entonces, más allá de ser lengua, también es un mecanismo de enganche para que vengan a clase, para que les guste leer. Este año, por ejemplo, hemos introducido, le llevé un libro de, ¿cómo se llama? El Caimán de Kaduna. Eso, que falleció. Francisco Zamora. Eso es, el Caimán de Kaduna, porque justamente pues contaba con la Copa de África, y me pareció interesante pues introducir una novela futbolera que le podía interesar, porque también estábamos en ese contexto muy futbolística. Todo eso es muy importante, que entendamos que ir a clase, impartir una clase de lengua, digamos, que llaman extranjera, tenemos que buscar un enganche, una motivación para que quieran leerse un libro, porque leerse un libro en español en un contexto donde ya los niños tienen muchas lenguas en la mente, hay que buscar una forma de llamar la atención y de conectar. Por eso busco siempre libros actuales, y de eso es una investigación de por sí. Buscar el libro, pensar en el nivel lingüístico que está allí, para ver si ellos, con el nivel de español que tienen, se van a entender, van a conectar con la historia, van a entender que las expresiones callejeras en España, aquí todo eso son ejercicios, es un ejercicio global la lectura de un libro, gramática, lenguaje, temáticas, tantísimas cosas, ¿no?, que son de por sí un ejercicio muy, muy complejo. ¿Alguien quiere el micro? Aprovechen. Esta es una ocasión maravillosa. Bueno, yo voy solamente a agradecer a la profesora. Creo que... Muy buenas tardes, o buenas noches, creo. A todos. Solo agradecer a la profesora, doctora Alou Olume, por la exposición, que es muy importante. Pues no he podido leer la novela porque yo tardé en informarme de esta, digamos, presentación, pero bueno, aparte de lo que estamos aquí escuchando, creo que es algo muy, muy importante, también muy enriquecedor. Así que bueno, le decimos siempre enhorabuena, también que siga en este camino, escribiendo, ¿sabes?, haciendo saber al mundo que el conocimiento no depende de la raza, sino, ¿vale?, depende de la persona en sí, en lo que cree en sí, autoestima. Pues, sin nada más, muchísimas gracias. Gracias a ti, porque era alumno mío, los dos. Lo cual me agrada mucho, es decir, que no estoy contando ninguna milonga aquí. ¿Pero siguen siendo alumnos o están esperando una nota o no? Y yo creo que ya terminaron, ¿no? Estáis en otro ciclo. Eso Vale. es, en el doctorado. Recuerdo. Entonces es totalmente desinteresado y de corazón. De acuerdo. ¿Algún comentario más? Al fondo, Bueno, ya que me da la oportunidad de preguntar más cosas, quería también, me he acordado ahora de un término que tú utilizas dentro de tu baúl de herramientas, que es el de cimarronear. Me ha gustado mucho
Y me pregunto si tiene que ver con el término interculturalidad. O no es exactamente lo mismo, o es casi lo mismo, pero con más equilibrio. Esa es una pregunta. Y también al final del libro utilizas el verbo neutrar, a propósito de la blanquitud y la negritud, ¿no? Entonces quería que comentaras estos términos. Gracias. Gracias a ti. El cimarronaje es un término muy conocido históricamente, ¿no?, de comunidades afrodescendientes en el contexto americano, en el continente americano, que crearon una incidencia en el sistema colonial para resistirse a la dominación blanca o occidental o colonial. Entonces, yo recupero justamente este bagaje en el imaginario colectivo para que se entienda que también podemos reapropiarnos de los conceptos de la disidencia desde los espacios en los que trabajamos, en los que estamos, y el cimarronaje académico justamente es esto: poder escribir este libro y que los demás se lean el libro y que entiendan que, vamos, la academia funciona de otra manera. El cimarronaje académico es también forjar conexiones dentro de la academia para crear una red de contactos con personas que entienden a dónde quiere llegar. El cimarronaje académico también es esto: introducir conceptos nuevos, introducir corpus nuevos, cuestionar lo que es hacer ciencia, es poner en tela de juicio nuestras falsas evidencias en la academia y también criticar la inercia generalizada de cómo se produce el conocimiento. Todas formas que consisten en cuestionar qué estamos haciendo es cimarronaje académico, básicamente. Y me alegra mucho porque me están invitando a muchos espacios académicos para hablar de cimarronaje académico, para que entendamos que al fin y al cabo podemos hacer pequeñas cosas que al final terminas calando hondo en gente que recibe y que entiende por dónde vas. Así que cualquier persona puede hacer cimarronaje académico, desde el feminismo, el antirracismo, la vertiente decolonial y todos los espacios cuyos motivos son, pues, cuestionar las bases estructurales de un espacio que nos pregonan neutralidad cuando en el fondo hay mecanismos de exclusión muy marcados. Y luego la cuestión de neutrar no es una expresión mía, es un concepto que tomo prestado de una joven investigadora canadiense. Estuve en el 2023 en Canadá en el marco de un viaje de investigación y ese libro lo publicó ella. Hablando justamente, se inspiraba de trabajos de académicos franceses y hablaba de, en vez de neutralizar, neutrar, considerar que somos todos neutros realmente y que no tenemos que andar con la etiqueta de categorías, de blancos, de negros, de mujeres, de no binarios y esas historias, no terminar con los géneros, terminar con las categorías que excluyen y pensarnos como entes. Pues es muy difícil pensarlo, pero es una teoría utópica y me pareció muy bonito pensarlo así, ¿no? Decir sí, espero que algún día podamos ser solo personas y no categorías. Además tienes en el libro tu categoría, cómo te describes, Eso. que son 2 frases, de palabra, palabra, con todo tu carga vivencial, y toda tu experiencia, todos tus países y que no somos tan simples, o bueno, yo creo que nadie es tan simple, que todos tenemos esa... Totalmente. Y hablando de libro, yo creo que vamos terminando casi. Hablando de libro, estoy justamente con... Lo que pasa es que cuando escribes un libro, primero piensas, ¿yo soy capaz de escribir un libro? Y luego, pues, tienes un montón de ideas. Y ahora estoy con el libro sobre los discursos de odio en las redes. O sea, prevenir la ciberviolencia desde una perspectiva feminista y decolonial. Y eso también supone un tiempo de reflexión, de pensar. Y pues espero que para entonces podamos tener esos dispositivos, ¿no? Modelos para que le llegue a más gente, ¿no?
ver cómo generalizar, divulgar el texto y que no se limite solo a un reducto grupo de académicos. Yo creo que también es muy heroico en el contexto académico donde parece que lo que se premia es que te lean y te citan 3 personas y tú citas y lees a 3 personas, pero lo que haces no llega a la gente realmente, a la sociedad a la que te debe. Total. Pensar en la divulgación y en llegar a la mayor cantidad de gente posible y ser útil es lo que falta muchas veces, yo creo, en el contexto universitario y es importante, que no significa a lo mejor servir a las empresas o servir a una... ser útiles en un cierto sentido, sino servir a la sociedad. Totalmente. Bueno, Vicente. Perdón. Una curiosidad malsana. El libro yo lo interpreto como un auténtico atrevimiento, porque para mí es una enmienda a la totalidad del statu quo, una invitación al diálogo desde la horizontalidad frente a la verticalidad de la academia, ¿no? ¿Qué percepción tiene la academia que te ha llegado a ti del libro? Me están invitando, lo cual imagino que es algo positivo, o de algún modo decir, bueno, pues vamos a escuchar a ver qué tiene que decir. Y yo creo que hay de todo, hay personas que cuando se lean el libro entienden que, como que me lo dijiste por ahí, ¿no? Que se lo piensan otra vez, es que no me había ocurrido, no lo había pensado, no me lo había planteado de esa manera, ¿no? Y hay de todo. Yo, o sea, por ahora no he recibido un mensaje violento de qué cuentas y por qué lo has dicho, porque pues es una conversación. Y espero que quien me contradiga también me contradice publicando un libro. Eso es lo que quiero, porque allí es como vamos a poder apreciar si tiene las ideas estructuradas, porque me tienes que contestar por el mismo camino, el mismo canal, para generar debates más que nada. Yo creo que, bueno, ya llevamos un ratito aquí hablando, conversando, y básicamente agradecerte lo que yo, bueno, humildemente a mí me parece un hackeo del sistema desde dentro. Agradecerte tu texto, agradecer que vengas aquí, que estés con nosotros, que te prestes a estos diálogos, agradecer a todo el mundo que ha venido esta noche, todos los que están aquí, los que se conectaron también. Y es un club de lectura un poquito especial porque hace una mezcla de eso, presentación, club de lectura, diálogo entre todos, que espero que se repita muchas veces, que tengamos muchas veces más a Odom aquí, a la profesora Angón aquí con nosotros, presentando sus textos, debatiéndolos con nosotros y que haya gente, eso, que le siga la corriente, lo amplíe, que le lleve la contraria y que sigamos hablando de estos temas mucho y que llegue a mucha más gente. Así que muchísimas gracias por tu trabajo y muchísimas gracias a ustedes por estar aquí y por contribuir al